Change TV. Bienvenidos a su programa Adolescencia con Presencia. Soy Guadalupe Pintado y recuerden que los espero aquí todos los jueves por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Perdón, el horario de nuestro programa es a las 3 de la tarde, pero lo pueden ver cuando ustedes tengan el tiempo, mandando sus comentarios, temas que sugieran. Todo, estamos abiertos a recibir comentarios y temas que ustedes sugieran. El día de hoy vamos a hablar sobre la resiliencia. La resiliencia es un tema que está como muy de moda. Hablamos mucho de la resiliencia y sobre todo nuestros hijos escuchan resiliencia. A lo mejor muchos saben de lo que se trata, pero a lo mejor muchos no. O estemos equivocados en el concepto de la resiliencia. Lo que creemos nosotros es que la resiliencia es algo que viene innato en el ser humano. Que puede ser algo genético. Estamos equivocados, la resiliencia se puede enseñar. La resiliencia se puede educar para llegar a ser una persona resiliente. Necesitamos una madre resiliente. Necesitamos una madre segura de ella misma, que transmita esa seguridad a su hijo, a su hija. Estamos hablando que de lo que es educación, todo lo que nosotros damos a nuestros hijos, todo lo que les estamos transmitiendo es de la infancia, desde la niñez, para llegar a una adolescencia realmente efectiva, a una adolescencia que tenga más fortaleza, donde tengamos adolescentes fuertes, que no tengamos adolescentes frágiles. La madre es la clave en esta situación de la resiliencia. Por eso tenemos que hablar de la madre. ¿Por qué? Porque la madre es la que transmite al hijo esa parte de su fortaleza. Es la más cercana al hijo. ¿Por qué? Porque desde las 7 últimas semanas del embarazo, el bebé y la madre tienen una conexión muy fuerte. Entonces, tenemos que entender que la resiliencia no tiene que ver con la genética, pues es muy poca la influencia que hay en ellos. Lo que es esta resiliencia es de carácter afectivo y cultural. También es muy cultural, es muy diferente la gente que vive en el norte de Europa, al este de Europa, que las personas que vivimos aquí en América del Norte, en América del Sur, porque esta parte afectiva y cultural es la forma en que se aprende y se educa a la resiliencia. Esa es la parte en la que aprendemos cómo ser resilientes. El latino, por naturaleza, es más emocional, y el europeo, al norte de Europa, al este de Europa, las personas tienden a ser más fríos, más controlados, diría yo. Nosotros, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, estamos tan cerca de Estados Unidos y su cultura nos tiene tan influenciados que hemos tomado nosotros mucho de su forma de vivir. Tenemos que entender cuando se sufre un trauma. Un trauma es una situación que te causa, que te descontrola, que te causa dolor. Esta situación, cuando sufrimos un trauma, hablando desde la niñez y hablando en la adolescencia, la importancia de eso es estar acompañados. Porque estando acompañado puedes confiar, puedes hablar, puedes soltar. Si estás solo, si la madre deja solo a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, a esa adolescente, puedes llegar a atrofiarte, puede llegarse a atrofiar uno en todo. Se ha comprobado que
hormonas de crecimiento se atrofian. Hemos notado muchas veces, bueno, especialmente yo como maestra, cuando conocemos niños que tenemos en algún grupo en la escuela, que vemos que pues está muy chiquito para la edad, que su talla es muy pequeña para la edad que tiene, que le vemos ciertas características que decimos le falta desarrollarse. Pues sí, esos niños que están solos, que no han sido acompañados en ciertos traumas que han vivido o que la mamá no ha sabido, que no es una madre segura, que no es una madre resiliente, no ayudan. Entonces, esas hormonas de crecimiento se atrofian y no hay aprendizaje, porque aparte de todo, la memoria se afecta. Si no hay afecto a un niño, desde niños todo se afecta. Nuestro deber como madres, como adultos, pues estamos ya rodeados. La madre es muy importante, como les dije, en esta parte de la resiliencia, la madre, porque la madre se supone que somos las más cercanas al niño, al hijo. Les debemos dar seguridad, porque nosotros tenemos que estar ahí, darles seguridad para que haya un buen aprendizaje, para que haya un buen desarrollo. Porque los niños que han sufrido un trauma, que si tú como madre sufriste que un divorcio, que el abandono, que violencia conyugal, y tú eres una madre que te sumerges en eso y no te ocupas ya, se te olvida que tienes una hija, un hijo, unos hijos, unos adolescentes a tu alrededor o niños o a tu alrededor, tú te sumergiste en lo que a ti te pasó y ellos también están sufriendo ese trauma, ellos también están sufriendo y están viviendo una situación, aparte de trauma, están viviendo una situación de aislamiento afectivo. Tú estás distante, la madre está distante. Eso puede afectar a ese adolescente, eso afecta a ese niño para llegar a una adolescencia, porque todo esto necesitamos cuidar porque el aislamiento efectivo afecta el desarrollo neurológico del niño, afecta en su desarrollo neurológico, afecta sus emociones. Por eso la psicología es para entender lo que pasa. Por eso los psicólogos se han acercado y han estudiado qué pasa, por qué actúa así, o quiero entender qué es lo que está pasando con esta persona, qué está pasando con este niño. Porque cuando privamos de afecto a nuestras niñas, a nuestros niños, nuestros adolescentes van creciendo con ese trauma y los dejamos solos, sin una persona que les brinde apoyo, cariño, y ellos llegan a esa adolescencia con una forma de interpretar todo lo que les pasa, con una información muy agresiva. Toda la información la toman agresiva. Todo es, se sienten agredidos. Todo es porque me lo quisieron hacer, porque me quisieron hacer daño. ¿Qué pasa? Porque cuando yo estuve en esa situación de trauma, cuando yo viví esa situación, puede ser que murió alguien, puede ser, como les digo, violencia doméstica, puede ser muchas cosas, situaciones, es más, maltrato al niño también, y no, la madre no lo cuidó, el padrastro o todo eso, otras personas, violaciones, y estamos lejos y no hubo nadie que estuviera cerca de mí en esa situación de trauma. Porque por eso la conexión de la madre y el hijo, la cercanía de la madre, ya cuando están más grandes, cuando están en la adolescencia, si no es la madre, puede ser esa zona donde está en un lugar seguro, puede ser el colegio, puede ser su entorno. Hay que crear un entorno seguro para nuestros niños. Ahora, la cultura también es muy importante, porque hay culturas en las que la resiliencia no es tan fácil que se dé.
Hay culturas donde se tiene que sufrir porque así aprendimos. Y eso es lo que afecta. Es un factor que tenemos que tener mucho cuidado. Porque el factor genético realmente no es tan fuerte. Sí existe, pero no determina la condición humana. Ese factor genético no va a determinar la condición humana. Todo lo demás es afectivo y cultural. Toda esa parte para entender la resiliencia, para ser resiliente o no, tiene que ver con lo afectivo y con lo cultural. Un fuerte trauma te impide a veces hasta hablar. Hay niños, hemos visto en las películas, el arte es una parte muy importante, ahorita se los voy a comentar. Ahí se reflejan cosas muy importantes de la vida, de que la gente no ha podido hablar. Entonces, hay quienes se pueden quedar sin hablar en un trauma fuerte que hayan vivido. Hay quienes tienen y empiezan a tener un retraso. O sea, puede llegar a tener un retraso mental. No aprenden, se les afecta de tal magnitud porque es tanta la carencia afectiva que todo en sus neuronas se afectan. Se pueden atrofiar las emociones también, ya no saben qué sienten, ya no lloran, se atrofian sus emociones, pero también tienen miedo de todo, se vuelven personas temerosas, se vuelven personas que hasta podríamos pensarnos que son un poco antisociales. Nosotros como adultos tenemos que fijarnos y siempre analizar cómo fue la infancia de esas adolescentes, de esos adolescentes. ¿Cómo fue su infancia? Porque ese adolescente por algo se comporta como se comporta. Esa adolescente, ¿qué pasó en su infancia? Pero es tan importante cuando nosotros estamos recibiendo alumnos en la escuela, cuando los padres van a inscribir a sus hijos a la escuela, que se hable con la persona indicada, que se entienda la parte emocional del niño, para que no nada más comentemos como maestros en los reportes, en las reuniones, es que no aprende, se porta mal, es agresiva, es agresivo, antisocial. No, hay que ayudar a cambiar el entorno educativo, hay que ayudarlos y no condenarlos. Nuestro deber como adultos es ayudarlos y no condenarlos, entender que viene de ahí. Por eso viene esta parte en la que yo les comentaba que el arte está hecho para superar la tragedia. Muchos pintores que conocemos, muchos artistas, muchos músicos, muchos escritores, de sus tragedias, de sus grandes tragedias, han creado sus más grandes obras. Tenemos el cine, el teatro, la literatura, porque llegan a la conclusión que si no tengo el valor para contar lo que me pasó, lo puedo expresar a través del arte. También entender que el tanto no poder hablarlo te llega a la negación. Por eso los artistas, su palabra es su obra, eso es lo que expresan. Los poetas, los pintores, no todos, pero muchos de ellos sí. Ahí representan su dolor, en esas expresiones artísticas pueden expresar sus tragedias, su dolor. No podemos pensar que cuando has pasado por un trauma y yo te platico, fíjate que vamos a suponer un accidente muy fuerte. Y en ese accidente, pues simplemente el accidente por sí, se perdieron seres queridos para mí en ese accidente. Y muchas veces me acerco a ti, amiga, amigo, hermano, hermana, madre o padre, no sé, y te lo platico, y crees, y lo que haces sintiendo que le estás ayudando o
lo minimizas y le dices, ya pasó, ya no te preocupes, ya pasó. Es que no podemos decir que ya pasó. El hecho que el tiempo haya pasado, ya sea una semana, un mes, un año, si esa persona no ha tenido una relación afectiva, si esa persona no se ha sentido querida, comprendida, ayudada, sobre todo afectivamente, eso no se va. Eso no podemos decirle, bueno, ya pasó, no puede decirnos, porque no hay pasado si ahí sigue en la memoria. Si sigue en mi memoria, no ha pasado. Y si yo lo callo, si no lo quiero comentar porque no siento esa empatía y no lo puedo expresar, entonces lo que estoy haciendo es reforzar ese trauma. Eso también afecta porque puedes decir, no lo puedo hablar, no puedo hablar de eso. Me está doliendo tanto que no lo puedo hablar, que es algo muy difícil de hablar, pero a veces le dices a la persona con la que te quieres abrir, le dices, no lo puedo hablar porque me duele demasiado, porque no te lo puedo expresar, pero tal película o tal libro habla sobre eso. Ahí me vas a entender. Ahí está la representación de lo que yo siento o de lo que sentí. Y me sentí muy identificado con ella, con esa película cuando la vi. Ahí me sentí o identificada con mi dolor. Y los jovencitos así nos lo dicen, los adolescentes así lo platican. Por eso vemos que muchas veces una película para ellos representa muchísimo, porque ahí pueden llorar y pueden comprender y pueden desahogarse de lo que está pasando en su dolor, ese dolor que está pasando. Ellos muchas veces, los adolescentes, no tienen con quién hablar, no sienten esa parte afectiva a quien acercarse. Por lo tanto, ya no, si la madre no es la que está cerca de ellos, puede ser si tienen al abuelo, a la abuela, a un amigo, pero necesitan tener esa persona, esa parte afectiva para poderlo hablar. Es porque nosotros podemos pensar y entender que están pasando por una situación, pero hay que acercarse. Por eso nuestro programa Adolescencia con Presencia, estar presentes, estar juntos. Cuando vemos que pueden llorar en una película, cuando una canción les llega demasiado, cuando una pintura les fascina, digo cualquier ser humano, no nada más ellos, entenderemos que el arte juega un papel muy importante en el proceso de la resiliencia. Viene a ser como un sustituto en el proceso de la persona afectiva. Los niños se benefician mucho de esto. Por ejemplo, cuando tenemos a nuestros niños chiquitos en la etapa del preescolar, que todavía no pueden expresarse tanto o que no han aprendido a expresar muchas veces sus emociones, ellos utilizan mucho el arte para enfrentar ciertos traumas. El hecho de que tú te vas y lo dejas en la guardería o te vas a trabajar y lo dejas con los abuelos, todo eso, esos pequeños van a expresar esa parte en dibujos. Son pequeños artistas que expresan sus emociones en esos dibujos. Los dibujos que nos dan esos niños son tesoros de ellos, son sus emociones expresadas ahí. Si mi mamá se va a trabajar, si mi mamá no está, si no sabemos si se perdió a algún ser querido, a la misma madre, al padre. Y ellos en eso lo expresan y también esperan esa parte de verte a ti sentir que estás contenta por recibir ese dibujo, que disfrutas y que puedes también, cuando nuestros adolescentes están pasando por esas etapas de trauma, deciden escribir historias, hacer dibujos. Nuestros adolescentes son todos unos artistas. Esa carencia que están viviendo los vuelve creativos. El adolescente es muy creativo por naturaleza, pero cuando están pasando por ciertas carencias afectivas, en lo que han pasado ellos, traumas ellos se vuelven muy creativos. Por eso también debemos de tratar de formar un equilibrio. Debemos de tratar que la vida de nuestros adolescentes no haya
una sobreprotección y tampoco debemos abandonarlos. Tenemos que hacer un equilibrio para que ellos tengan espacios que inviten a la creatividad, que en ese momento nuestros hijos pueden dibujen, escriban una historia, un poema, una canción, una novela, todo eso les va a ayudar. La carencia también es importante para la creatividad, es parte muy importante de la creatividad. En fin, ¿qué decimos de la resiliencia? Pues la resiliencia sabemos que cuando recibimos un trauma, cuando sufrimos por algo, puede surgir también el tema del altruismo. Cuando ya estos adolescentes han ido poco a poco entendiendo, superando, trabajando su sufrimiento, ellos que buscan sus mecanismos de defensa para combatir el dolor. Y es cuando platicas con ellos y algunos te dicen, pues yo voy a ser doctor, yo quiero ser doctor. Otros te dicen que quieren ser voluntarios en algún hospital. Otros te dicen que porque ellos de esa manera quieren combatir su propio dolor. Los jóvenes expresan el deseo de ser o soldados o maestros. El chiste, ellos, esa parte de dolor que sienten, la quieren arreglar, quieren compensarla a otras personas para que no sufran. Por lo tanto, siempre tenemos que recordar esto, la madre tiene que estar ahí. No quiero decir que no trabajes, que no salgas, que no, pero siempre cerca cuando un jovencito, una jovencita está pasando por una situación de dolor, de trauma. Por ejemplo, se cambian de ciudad, tienen una edad que son adolescentes y no se acercan a ellos, se alejaron de sus amigos, de su escuela, de su vida, de su comunidad y lo queremos tomar, como les decía yo, ya pasó, ya tienes aquí en esta nueva escuela un semestre. No es ya pasó, hay que hay que acercarse, porque un adulto herido y un niño traumatizado pueden ayudar a la resiliencia, pueden ayudar para que haya una situación en la que puedan salir adelante, para que no se sufra de la depresión. Esos médicos, esas personas que trabajan con tanto dolor humano, están cansados, sufren de depresión por agotamiento profesional, porque cuando ayudamos, les sugerimos a todos estos jóvenes que se abocan a ayudar, que se quieren ir a comunidades, que están ayudando, hay que decirles que también tienen que pensar en ellos, que no se pueden despersonalizar porque tú importas. Los otros están sufriendo y tú quieres salir de tu dolor ayudando, pero tienes que recordar que tú importas. La empatía sabemos que es algo de ponerte tú en el lugar del otro, que te pones en posición del otro. Sí son muy empáticos y eres tú. El empático muchas veces es solitario, se motiva a hacer múltiples cosas en la adolescencia. Quieren ayudar a todos. La adolescencia es una edad muy, muy bonita porque cuando el adolescente está sufriendo, busca de qué manera ayudar a los otros. Algunos de ellos son muy empáticos muchas veces, pero también cuando han tenido una niñez traumática y llegan a la adolescencia y están carentes de ese afecto, pues es cuando se mutilan, se lastiman, hemos visto jóvenes llenos de piercings, llenos de tatuajes, llenos de cosas que los lastiman. No podemos dejarlos solos, no los podemos abandonar. No, hay que pensar que cuando no hay empatía, no hay altruismo, y los jóvenes son altruistas, a los jóvenes les gusta ayudar, lo que quieren evitar y ayudar a que no haya dolor, ayudar a evolucionar y a desarrollar la empatía es una obligación de nosotros los padres. Acuérdense,
El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Hay que pensar en eso, no hay que dejar que nuestros hijos se hundan, hay que hablar con ellos y hay que educarlos desde chiquitos para que sean resilientes. Este fue todo, fue nuestro programa Adolescencia con Presencia este día. Recuerden, los espero todos los jueves a las 3 de la tarde aquí por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Change TV,